De chiquito recuerdo que mi mamá me preguntaba qué pensaba trabajar y siempre dije que iba a ser entrenador de fútbol. Yo sentía que me iba a morir, que había grandes posibilidades de morir. Y le dije así, por una cuestión de fe, ayúdame. Y estando en la casa, sentía que tenía algo que hacer, porque yo había tenido una petición y se me fue contestada. Entonces, eso me cambió la vida. Y arrancamos una vez más con este espacio donde siempre conversamos y con invitados especiales como te gusta a ti, Abraham. Así mismo, tenemos una persona súper interesante que nos va a sorprender con lo que vamos a estar hablando, así que no se lo pierdan. ¿Arrancamos con qué? ¡Conversamos! Así es que conversamos. Y así es, Abraham, como lo prometido es deuda, estamos en esta ocasión un invitado muy especial y creo que nos va a sorprender, como bien decías, con su testimonio y con algo que nos trae de sorpresa. ¿Qué tú crees? Sí, tenemos con nosotros a Eric Campos. Bienvenido. Muchas gracias. Él es analista táctico del equipo nacional de Cuba. Y Abraham, tienes que decirnos quién es él para ti. Sí, a ver, de un equipo nacional de Cuba, ¿de qué deporte? De fútbol, perdón. Sí, porque, Cuba es una potencia deportiva, tiene mucho... analista táctico del equipo nacional de fútbol de Cuba. Pero sobre todo, ¿qué cosa es tuyo? Es mi hermano de sangre, porque yo tengo muchos hermanos. Pero aquí estamos. De padre y madre. De padre y madre. Somos hermanos de padre y madre. Estamos en esta ocasión, no solamente porque recién estuvo el equipo nacional de fútbol optando por una posición en el mundial próximo que está por llegar, sino porque de alguna manera hay una historia detrás de Eric. Yo creo que tú eres uno de los directivos más jóvenes de ahora mismo. Entrenadores. De los entrenadores y demás. Sí. A ese nivel. En la selección nacional, sí. Y de alguna forma estar ahí en tan poco tiempo, bueno, de alguna manera podemos ver que algún propósito hay. ¿Qué edad tienes ahora mismo, Eric? 36. Tienes 36 años, es prácticamente la edad de cualquier deportista activo, de cualquier futbolista activo. Habla bien de ti, entonces. Sí, entonces eso es muy importante. Pero la historia no comienza en el fútbol. La historia de Eric no comienza en el fútbol, aunque desde los 3 años ya tenía un balón en sus pies, pero y madridista desde los 4, así que a la Madrid. A la Madrid todo el tiempo. Y nada más. Y nada. y nada más. Terminamos. Sufre, David. Y bueno, pero sí tiene una historia que quisiera que nos contaras y cómo llegaste a conocer al Señor y cuál fue, bueno, todo el proceso que has vivido hasta hoy, porque sabemos que cuando Dios tiene un plan contigo, nada ni nadie puede estorbarlo, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante saber que tenemos a alguien que ha sentido ese llamado y hoy está ocupando un rol importante también en esta selección que está haciendo de tanta importancia para Cuba, ¿no? Háblanos un poco, Eri, de tu experiencia. Pues, bueno, de niño siempre, como decía mi hermano, estaba detrás de un balón. Lo típico de jugar pelota, jugué pelota también, malísimo. A mí lo que me gustaba era estar detrás del balón. Y así estuve años haciendo selección del municipio y tratando de jugar provinciales. No era la estrella del municipio tampoco, ni lo fui de La Habana. Pero el fútbol siempre era mi pasión y siempre lo seguí. Y mi sueño de chiquito, recuerdo que mi mamá me preguntaba qué pensaba trabajar y siempre dije que iba a ser entrenador de fútbol. Pero la idea que uno tiene es, voy a hacer toda una carrera de atleta y cuando me retire entonces voy a ser entrenador. Y en un momento determinado me di cuenta que no iba a ser una estrella en el fútbol cubano, no iba a lograr, o me iba a costar, o me iba a tomar más tiempo llegar que lo que a otros. Y entonces dije, bueno, si al final lo que quiero es ser entrenador, pues vamos a adelantar camino. Y me puse a entrenar. Qué sé yo, tenía 20 años, ya yo estaba trabajando con niños.
hasta un poco menos, ya yo estaba trabajando con niños, 10 y algo, y me puse a entrenar. Y a los años, ya estábamos aquí, en el equipo nacional, soy el más joven, algunos me dicen niño, pero yo llevo ya muchísimo, ahorita más de 15 años trabajando en el fútbol. Ya esto estamos hablando de lo profesional. Mi vida personal, pues, típico cubano que estaba en todas las que no debía estar, en las que tenía, en las que no tenía que estar. Y un día determinado, pues, que para nosotros, para la familia, a mí en lo personal, pero para la familia, fue determinante, cambió mi vida completa. Fue un accidente, un lamentable accidente que tuve, que casi pierdo la vida. Y entonces, cuando estaba en el hospital, recuerdo, estaban mis mejores amigos, estaban ahí, mi mamá, y llegó mi hermano después. Entonces todo el mundo estaba con una cara de preocupación terrible. El médico había dicho que era un pronóstico reservado, había fracturado el cráneo y tenía pedazos del mismo astillado en el cerebro. Entonces era una operación complicada. Pero llegó mi hermano y yo estaba acostado en la camilla. Y entonces él viene, me toca el pie y me hace así. ¿Quién es el mayor? Él. Yo parezco mayor, pero él es mayor. Y él me toca el pie, se ríe y me hace así, como diciendo, ¿Qué pasó? ¿qué? ¿Todo bien? Y en medio de toda, me sonrío. Y entonces, porque antes que llegara, yo sentía que me iba a morir. Que había grandes posibilidades de morir. De verdad, sí. Y entonces fue cuando dije la frase aquella al Señor. ¿Entiendes? Le dije al Señor que me ayudara. Lo dije más cubaneado, pero era básicamente eso, que me ayudara. Porque cuando estás en ese momento, te das cuenta que no has hecho nada. No por tu vida, es que no has hecho nada con nadie. ¿A cuánta gente ayudaste? ¿O cuán importante fuiste para alguien? ¿O para algo? Y lo que hice fue estar perdiendo mi tiempo, invirtiéndolo en algo que no era útil. Ni para mí, ni para mi familia, ni para... ¿Entiendes? Eso es lo que piensas en ese momento. Bueno, ¿qué hice ahora? Y me voy a ir así ya. Y le dije así, por una cuestión de fe, ayúdame. Yo pegué a mi hermano, me toca el pie, se ríe y me dio el mensaje de que todo iba a estar bien, sin decirme nada. Él no me dijo nada. Y entré al somatón, entramos ya a la operación y todo. Y estuve una semana ahí en terapia. En terapia estuve como 3 días nomás. Y después estuve el resto en una sala. Y ya después salí de lo más bien. Y hice una recuperación súper buena. Y estando en la casa, sentía que tenía algo que hacer. Porque yo había tenido una petición. Y se me fue contestada. Entonces, recuerdo que fue un 14 de febrero. Mi hermano iba a una El día que actividad. nació mi hermano. Sí. Sí. 14 de febrero. Iba a una actividad en la iglesia y le dije, oye, voy a ir con usted. Voy con usted, necesito ir. Por una cuestión de ser agradecido. No por otra cosa más. Entonces, eso me cambió la vida. Realmente. Llegué a la iglesia y empecé a tener una vida y una conducta distinta. La gente, mis amigos del barrio lo empezaron a notar. A mí nunca me fue un problema, realmente, y no, porque a muchos de los hermanos que conozco tuvieron experiencias que fue un cambio brusco, perdieron amistades y cosas así. A mí no me pasó, realmente. Gracias a Dios, no me pasó. Y todavía las tengo, amistades de toda la vida, que siempre me respetaron mi decisión. Y viví una época ahí en el Camilo muy, aparte de bonita, muy enriquecedora para mi vida, en todos los sentidos, en lo personal y luego en lo profesional. Entonces, más o menos así, empecé a vincular una cosa con otra
Y bueno, dije, yo definitivamente este es mi camino, que me trajo cierto, o que, como la frase típica que nos decían a todos, el fútbol no da nada. Tienes que dedicarte a otra cosa, que el fútbol no te va a dar nada. Y en el fondo yo decía, bueno, quizá ahora es verdad que el fútbol no es en otros países que puedas vivir de él, no sé, pero a mí el fútbol me lo da todo. Me da paz, me da friendship, ¿cómo se llama? Amistades, me da muchas cosas. Es mi pasión, es lo que le digo a todo el mundo. El fútbol es mi pasión. Entonces, si tú dejas de hacer tu pasión, si tú dejas de perseguir tu sueño, ¿para que me dé qué? Y ese fútbol no da nada, pero el fútbol me da todas estas cosas. ¿Qué me va a dar todo esto? Y yo sé, como decía mi hermano, que todo a donde he llegado, al final siempre hay un propósito. Siempre él está y está acompañando cada uno de tus pasos, ¿entiendes? Todo el mundo le llamaba la atención la manera en la que yo me manejaba con las situaciones de, ¿cómo dicen en psicología? De estrés. Situaciones de estrés, de tener personas intentando hacerte daño, que a las claras ves que te están haciendo daño, que te quieren hacer daño, y tú mantener una conducta para con ellos distinta. A mi hermano le dijeron que me había muerto. A mi hermano le dijeron, oye, tu hermano tuvo un accidente, está en el hospital. No, ahí vinieron y le dijo, oye, Abraham, bueno, lo siento, mataron a tu hermano. Que tú vayas caminando tranquilo para tu casa un 31 de diciembre y te digan, oye, mataron a tu hermano. Y entonces, la conclusión de esa situación de estrés fue la que le estaba comentando ahorita. Llega, me toca el pie, se ríe así como que tranquilo, todo va a estar bien. Y solo la conducta de él, cuando todo el mundo está tenso, tengo un amigo que es el color y estaba blanco, serio, estaba hablando serio. Yo sabía lo mal que yo estaba, al verlo a ellos. Pero cuando era mi hermano y hace eso, yo sabía qué iba a pasar después. Él ya me dio toda la calma que yo necesitaba. Y no lo hizo ni con una palabra, ni trayendo 10.000 versículos, solo me tocó el pie, se rió y todo está bien. Entonces, eso sí fue una de las cosas que más aprendí en los caminos, siempre. El primero que tuve ejemplo en ese cambio de conducta fue mi propio hermano. Porque mi hermano no nació en el Evangelio. Él no nació en el Evangelio. No, mi hermano no. Mi hermano no es que va al cielo. No. Tu hermano aquí te ha puesto el nivel a arcángel. No lo es. Él es el primer ejemplo. Es mi primer ejemplo, es mi propio hermano. Es un halo y todo en la radio. No será la luz. Alitas no. Alitas no. Todo lo que tú quieras, pero no quítame las alitas. Nada de plumas. Nada de plumas. Pero plumas fuera. El mismo cambio lo tuve con mi hermano, lo vi. Vamos a hablar entonces de la generación deportiva, de la que estamos viviendo hoy, de la que vivimos ayer y de la que viviríamos mañana. ¿Cómo tú ves este cambio generacional en cuanto al deporte, específicamente el fútbol? Nosotros hemos sido un país con muchos resultados en el deporte. Y creo que ha sido, de un tiempo acá, un tiempo diferente para el fútbol cubano. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es la generación deportiva, futbolística en Cuba de hace unos años atrás, la que se está viviendo en el presente, y cómo vamos a ver el fútbol en un futuro no muy lejano. A ver, primero, a entrar en contexto, el fútbol es tan antiguo en Cuba, tan antiguo como el béisbol. Y muchos deportes que se practican hace bastante tiempo. De hecho, el campeonato nacional tiene 100 y pico de años. 100 y pico de campeonatos. Campeonato nacional de fútbol, sí. Tiene muchos campeonatos, sí. El tema es que aquí teníamos una liga nacional, o sea, teníamos un campeonato nacional, estaba Juventud Asturiana. Como lo tenemos en la pelota. Los Elefantes, sí, eran equipos antes del 59. Después del 59 hubo un cambio en el modelo deportivo del país
y ya no se jugaba, ya no se organizaban los campeonatos de la misma manera. Antes era profesional, después de 59 dejó de ser profesional. Y muchos de los equipos incluso que jugaban ese campeonato desaparecieron. Y se ideó el nuevo modelo, que eran selecciones provinciales, que es lo que es hasta el día de hoy, cómo se juega. Son equipos que son selecciones provinciales. Antes no era así, antes eran equipos independientes. Pero bueno, el campeonato tiene toda esa cantidad de años. Y siempre se ha jugado fútbol, siempre se ha jugado en Cuba. Y siempre ha tenido su familia. La familia fútbol siempre ha existido. No es un fenómeno de hace 10 años, no es un fenómeno de hace los últimos años, no es un fenómeno Cristiano Messi, no es un fenómeno Real Madrid Barcelona, no es ese fenómeno. El fútbol se juega, se practica y gusta hace años en este país. ¿Qué pasa? Quizá la difusión del mismo sí es distinta de hace unos años para acá. Pero por lo que ustedes mismos decían, es el deporte universal. Al ser el deporte universal, no es lo mismo competir en béisbol que competir en fútbol. Es más Y complicado. mucho menos en esta región. En béisbol, en esta región es buena. En béisbol se juega mucho equipo, la influencia de quien lo creó, que es Estados Unidos. Crea el deporte, pero es un deporte más latino, más centroamericano, ¿entiendes? Ujú. Que europeo, que ahora tiene influencia de europeos, africanos, asiáticos. Se juega en Japón, se juega en Corea, pero no es un deporte universal Como el fútbol. como el fútbol. Entonces, en CONCACAF todo el mundo juega fútbol. Todo el mundo. Entonces, no es lo mismo competir en béisbol, que es difícil aquí, no es tampoco, porque aquí es donde se juega más béisbol, que competir en fútbol. Eso es una realidad comparando los deportes. Claro, con Nosotros- la cantidad de... claro, eso es interesante, no había pensado en eso. Por la competitividad. Siempre va a ser mayor la Por del la fútbol porque competitividad. se juega mucho. Prácticamente en todos los países del mundo Se juega. hay Se juega fútbol. hay selección de fútbol. ¿Y no crees tú que debía, bueno, eso ya no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero viéndolo así, que debían haber más oportunidades o más posibilidades ya que el fútbol es tan grande? Porque yo creo que eso también ha afectado. También nosotros tenemos una infraestructura distinta a la del resto de los países, es normal. Entonces tenemos un modelo deportivo que nos ha estado dando fruto todos estos años, que ha sufrido un cambio a nivel internacional, que ahora competir con otros países es complicado, lo cual no dice que el atleta cubano en general, incluido el futbolista, no pueda llegar a ser de élite, porque lo ha sido. En muchos deportes, es la pregunta que vienen todos los conocedores de deporte que vienen a Cuba, que encuentran con nosotros, estamos, no sé, haciendo una conferencia, algún foro, algún curso. Dice, es que el atleta cubano, como atleta, Es bueno. es bueno, Sí. es de élite, pues además lo ha demostrado. Cuba es uno de los países que más, latinoamericanos, que más, si no el más, medallas olímpicas tiene. Cuba, siendo un país latinoamericano, compite con países desarrollados en medallas olímpicas. Cuando tú sacas estadísticamente cuántas medallas olímpicas tiene Cuba, entonces somos un país potencia en el ámbito del deporte, ¿entiendes? Entonces puedes tener atletas de élite cubanos, ya sea por genética, ya sea por lo que sea. Viéndolo desde esa perspectiva, lo que quiere decir es que el ADN cubano... Para mí el atleta cubano es de élite. Y el está- futbolista cubano puede llegar a ser de élite también. Pero Ahora, es más complicado competir en nuestro deporte, aquí en la región, que en otro. Entonces, ¿tú crees que en 4 años es posibilidad de que estemos en el Mundial? Eso lleva muchísimos factores. 4 años hay que trabajar mucho. Eso Muchísimo. Se está trabajando en eso, realmente. Porque hace unos años atrás tú no veías que teníamos, no sé, 30 y tantos, que creo que tenemos ya son como 40 contratados fuera de nuestro país. Bueno, buena Algunos noticia. juegan en Claro. Europa, algunos de primer nivel, de cuarta división, tercera división, pero en Europa. Otros juegan aquí, en primeras divisiones, segundas divisiones, aquí en Centroamérica. Y de a poco estoy seguro que las nuevas generaciones que tenemos, que tienen muchísimo talento, encontrarán también oportunidades en las ligas foráneas, ya sea aquí en Centroamérica, ya sea en Sudamérica, ya sea incluso en Europa. Eso, En Asia. no sé, a ese mercado no lo hemos llegado, pero bueno, quizá. Y bueno, ¿en qué consiste tu trabajo como analista En la selección, táctico? sí, básicamente tengo que analizar, hacer un análisis táctico del rival
de los rivales de turno y, bueno, también nuestro, de cómo estuvimos, cómo no estuvimos. Mi trabajo consta de decirle al míster o al colectivo técnico a qué nos vamos a enfrentar. Cuál es el modelo de juego del rival, cómo defiende, cómo ataca, cómo hace sus transiciones, dónde es más fuerte, dónde es más débil, para luego trazar la estrategia, tratar de idear el mejor plan de partido para poder obtener los objetivos. Eso al final lo hacían los entrenadores mismos, analizar al rival, creo que por aquí, creo que por ahí. Pero hoy ha surgido una figura, el analista, match analysis, como se llama, y el scouting, que son dos cosas distintas, aunque muchas veces lo confunde, para analizar un jugador determinado, para ficharlo, para tenerlo en tu equipo, para ver su evolución en tu propio equipo, por ejemplo, y el analista táctico, que es el que analiza tanto tu rival como al equipo contrario, al equipo contrario como al equipo propio. Sobre todo, cuando analizas tu equipo propio, cómo va evolucionando el modelo de juego, si va evolucionando y valga la redundancia, si va mejorando o si no, o está teniendo situaciones para llevarse a cabo. ¿Qué jugadores nos hacen falta para poder instaurar este modelo de juego? Estamos hablando de cualquier equipo. Todos los clubes tienen un departamento de análisis y hay clubes, los clubes más poderosos, por ejemplo, tienen un analista por equipo. Estamos hablando desde los niños hasta el equipo mayor. ¿Y cuáles son las cuestiones técnico-tácticas más problemáticas, las que más trabajo dan al técnico, ¿no? Trabajar con los jugadores. Hay ya hablando de la selección nacional, propiamente, hay un tema que la gente tiene que entender, porque yo sé que el cubano es competitivo. El cubano es muy competitivo y cada vez que importa algo, después quiere hacer el suyo propio. Lo vi en la música, lo he visto en las películas, lo he visto en muchas cosas. En el deporte igual. Recibe tanta información de la gente, cómo sigue a su selección, que ellos también quieren tener eso de seguir a mi selección y ese sueño de dar un mundial y todo. Sí. Pero cuando tú vas a jugar una fecha FIFA, tú tienes 3 días para entrenar. 3 días. No es, los tienes, a veces puedes tener una semana que uno que ya terminó pero cuando estás en pleno campeonato, fecha FIFA, digamos, septiembre, de octubre, de noviembre, la de marzo, la gente está compitiendo. Y los clubes te lo liberan 3 días antes del partido. Ellos juegan el domingo, viajan el domingo, que viene de Europa, por ejemplo, viaja el lunes, llega el martes y jugamos jueves. Entonces, tienes que ir preparando poco a poco, tienes que hacer un modelo de fecha en fecha. Tienes que ir conformando tu modelo, igual que la redundancia, según lo que vas teniendo los jugadores. Y cuando ellos llegan, con su idea de cada club, y tienes que entender que cada quien, inconscientemente o consciente, no sé si en la parte psicológica cómo es, pero ya tienen patrones creados. Claro, están adaptados a un estímulo. Entonces, si el balón va por este lado, yo hago esto porque en mi club lo hago así y aquí no. Aquí hace falta que hagas esto porque en tu club tú jugabas, qué sé yo, con una línea 5, aquí vamos a jugar con una línea 4. O en tu club defendían hombre a hombre, aquí se va a defender a zona. O en tu club hacen pressing alto, pero aquí vamos a hacer pressing medio. Entonces cambia todo. Entonces tienes que aterrizarlos a todos en 2 días. En 2 entrenamientos. Porque tienes un entrenamiento y un entrenamiento oficial. Chao, no tienes más nada antes del partido. No, que ellos son profesionales, que ellos sí, pero siguen siendo personas que llegan con un yerla. A muchos, otros no, otros están aquí en la región, pero llegan te llevan, qué sé yo, 2 meses entrenando de una manera, ahora vienen y tienen que jugar de otra rápido. La selección nacional es complicado, entonces, complementar todo de cómo ellos lo hacen en sus clubes, tratar de aterrizarlos a cómo se quiere aquí, pero sobre todo a lo que vamos a enfrentar. Porque no es lo mismo jugar con Antigua que ir a jugar con Honduras, en Honduras. Y entonces tienes 2 días para jugar con Honduras en Honduras, que es jugar con Antigua, ya sea en Antigua o aquí. Ahora, el otro día no pudimos ganar la Bermuda. Pero si jugamos ese partido, qué sé yo, 5 veces más, lo ganamos. Creo que hoy en día el colectivo técnico lleva una importancia tal, porque llevar a hacer a tu equipo jugar de una manera determinada y a su vez ha ido cogiendo, o va tomando, perdón, una connotación tal los técnicos que a veces se olvidan que los
protagonistas son los Los jugadores. futbolistas. Tanto para lo bueno como para lo malo. Porque cuando gana, el técnico... Cuando gana, ganan los jugadores. Cuando pierde, perdemos nosotros los entrenadores. Eso sí, eso ya es una misiva que va a ser una ley. En el fútbol va a ser así. Ganan los jugadores, perdemos nosotros. Pero los últimos años los técnicos han tenido una connotación tal que ganan los técnicos también. Pero, ganan los técnicos y entonces toman una connotación por encima de los jugadores. Y al final Ganan más que muchos jugadores. los protagonistas son los jugadores. Ellos son los verdaderos protagonistas. Por mucho que tú hagas, por mucho que tú prepares todo, si ellos no lo hacen, porque nosotros desde el banquillo no podemos rematar, no podemos defender, no podemos... Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros llevamos a que ellos lo hagan lo mejor posible. Según la sapiencia del entrenador está en cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y tratar de potenciar todas tus fortalezas y mejorar tu debilidad. O sea, mejorarla, tratar de minimizarla. Esa es la sapiencia de un entrenador. Y así con todos los jugadores y así con el equipo entero. Entonces, el cubano todavía tiene que ir mejorando en eso. Y no solo los jugadores, porque el jugador lo crea el entrenador. Nosotros debemos todavía mejorar muchísimo en la preparación de los entrenadores. Y digo nosotros, incluyéndome. Porque con mucho que he estudiado hasta hoy y sigo e intento seguir mejorando, me falta muchísimo, como nos falta a todos. Y entonces, lograr formar entrenadores con todos estos principios, estos entrenadores que ya entiendan que hay que enseñar al futbolista no solamente coger al talentoso o tomar al fuerte, grande y potente, que después no pueda jugar. Entonces, cae en un bache que tenemos jugadores muy talentosos, pero hay cosas que no entienden. Hay cosas que no ven en el terreno. Hay entrenadores que se preocupan porque el niño aprenda, que juegue, que el equipo juegue, que tú dependas de tu compañero y tu compañero de ti para lograr el objetivo. Y que aprendan a ser un equipo, que aprendan todas las habilidades técnicas individuales, pero que aprendan a ser equipo. Hay otros entrenadores que se preocupan por ganar. A toda costa. Da igual. Por ganar. Y no lo hemos preguntado, ¿cuál ha sido tu formación académica? Tú eres Licenciado en Cultura Física. licenciado en cultura. Primero, O sea, salí- para ser entrenador en Cuba, Sí. tienes que hacer la carrera de... antes, salías a la escuela, podías optar por el pre y luego entonces la licenciatura en Cultura Física. Hay un camino, para mí es más óptimo para el que sí se quiere dedicar a eso, es sales de la secundaria y tomar el técnico medio de Cultura Física te da una base bastante importante para tu universidad luego. Ya. Ya pasas a la universidad y ya ahí O sea, en la carrera de cultura física, ahí tú después puedes hacer la especialidad en el sí, deporte. en fútbol, sí. Y Pero sales con el título de licenciado en Cultura y Física. después pasaste a algún otro curso. Sí, ya luego, ahora en Cuba, Cuba está haciendo todos los trámites, bueno, ya los tiene hechos, de hecho, ya están dentro de la convención de CONCACAF para el licenciamiento de entrenadores, que el mundo entero no necesariamente tienes que ser graduado de Cultura Física para ser entrenador. Eso que le dicen el ingeniero Pellegrini, el chileno, él no es de Cultura Física, es ingeniero, pero hizo Un curso de el entrenador. carnet de entrenador, hizo la licencia de entrenador, que propiamente no tiene que saber de entrenamiento deportivo. Tiene que conocer lo general de entrenamiento deportivo. Y ya tú pasaste ese curso. Eso, sí, ahora ya Cuba ya está licenciando a los entrenadores. Empiezas por la licencia C, la B, la A, así. Y yo tuve pues, la oportunidad de poder hice el curso UEFA en Italia. Estuve con el míster Castillo, con Junielli. Estuvimos los dos, pasamos el curso en la escuela italiana y aprendimos muchísimo. Ellos estuvieron aquí dándonos un curso primeramente. Luego fuimos nosotros y dimos el curso allá. Y hace como 2 meses estuvieron de nuevo ellos aquí actualizando, como decía ahorita. Ya te doy un curso hoy, pero en 2 años tienes que actualizar. De hecho, estando nosotros allí, fue Alegri a dar una conferencia, como de 2 horas. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que él dijo, es cuando lo despidieron una vez en la Juve, estuvo 2 años sin entrenar, 2 años sabáticos. Cuando él regresó, dice él, cuando regresé, el fútbol había cambiado. Estamos hablando de 2 años nada más. Y
tú a lo mejor para el público es imperceptible, pero para el entrenador cambia muchísimo en 2 años. Porque la gente tiene nuevos estilos de defenderse o nuevos estilos de atacar, ataca por espacios que antes no se defendían y ahora hay que defenderlos obligados. Y él dice, el fútbol cambió. En 2 años que estuve en mi casa, cambió. En 2 años nada más. ¿Y hay algún curso futuro que tenga que próximamente o algo así? Sigue la licencia aquí, debe seguir, subir de la C para la B y la A y así. Todo. En el caso tuyo. Sí, todos nosotros, sí. Y además hay que actualizarla. Cuando ya tengas la A, tienes que actualizarla todos los años por lo que estamos hablando ahora mismo. Porque todo va actualizándose, todo. Entonces, es como el carnet de conducir. Sí. Tú sacas la licencia, tú ya sabes, Tienes que renovar. pero tienes que renovarlo constantemente. Es así. Bueno, pero tenemos esperanza. Esperanza, claro. Como Sí. con todo, tenemos la esperanza en Dios y a Dios le importa el deporte también. Sí. Y como hay un Dios dicho es por- futbolero. Madridista. Y bueno, madridista de corazón. Yo te demuestro por qué Cristiano es un falso cristiano. Bueno, ¿cómo es el futuro del Real Madrid? Hazle la pregunta, no, hazle la pregunta. ¿Cómo es el futuro del Real Madrid? Ahora con nuevos técnicos, nuevos jugadores. Pues siempre para un madridista, ¿no? Porque eres madridista. Sí. Confeso, eso no es. Soy aficionado al Real Madrid. Ahora lo que pasa es que ahora uno es profesional de este negocio, como decimos algunos. Y bueno, tiene que ver las cosas desde otro punto de vista, pero sí, soy seguidor del Real Madrid. Creo que Xabi Alonso no me gustaría anticiparme, porque vi lo que hizo en el Leverkusen. Me gustaría verlo en el Real Madrid, que lo logre con los jugadores que hay. Y creo que si lo logra, vamos a tener Una buena temporada. Sí, un buen equipo bonito. Vamos a tener una buena temporada, sobre todo porque el Barcelona, que es el antagonista de Madrid y viceversa, hizo una buena temporada y creo que va a ser una buena temporada la próxima también, porque el técnico hizo muchísimas cosas interesantes con un equipo muy joven. Estamos hablando del Barcelona. Y el Real Madrid debe reinventarse con un nuevo técnico, con una nueva idea, y creo que si logra llegar a la fibra de sus jugadores, si logra calar en la fibra de sus jugadores y se note su modelo de juego del que tanto nos gustó con el Leverkusen, va a ser una temporada bonita de los dos equipos. ¿Qué tú crees que es lo que pasó con Ancelotti? ¿Por qué pasas de ganar prácticamente todo sin un fútbol vistoso? Porque esa es la realidad, no se puede esconder. Pero Bueno, ¿cómo pasas de...? Yo lo veo dos mismos, sí. Bueno, vistoso para lo que hoy se dice que es fútbol vistoso. Sí, exacto, sí. Ancelotti es como más efectivo, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué desde la perspectiva de un técnico, entrenador, de un sí. entrenador, qué puede suceder o qué tú crees que sucedió ahí para entonces llegar a esos cambios que hay que hacer, ¿no? Yo creo que al Real Madrid primero tuvo la mala fortuna de muchísimas lesiones. Eso es una realidad. Te trastoca todo lo que ya tienes. La ideado. estructura, ¿no? Hay una pieza fundamental que dejó de estar, Toni Kroos. que muchísimos no entendían la importancia de tener un jugador como él hasta que no está. Un técnico dentro del terreno, ¿no? Sí, Toni Kroos te daba todo el equilibrio, tanto ofensivo como defensivo, pero sobre todo ofensivo, que necesitaba el equipo. Toni Kroos es un tipo de jugador, o sea, el tipo de jugador como él, aunque él es único, ¿no? Pero bueno, el perfil de jugador como Toni Kroos es quien hace ver mejor al equipo, porque rectifica todo lo que pueda, tanto ofensivo, sobre todo ofensivo. Por ejemplo, con Toni, o con Kroos en este caso, porque no lo conozco, Mendy podía... Con Tonito. Sí. El amigo parece- Tonito. Mendy podía jugar muchísimo más alto, porque Mendy no tenía que intervenir en la salida del equipo. Sí, la salida era él. Entonces, había unos movimientos tácticos, unos patrones tácticos que con él en campo que hacían mejor a casi todo el mundo. Valverde se veía de una manera, el propio Camavinga cuando jugaba, cuando estaba Casemiro. Entonces, hay cuestiones tácticas que quizás ya no, un jugador no hace un equipo, pero la función de jugador, no el jugador, sino la función de jugador dentro de toda la organización determina mucho. Entonces, creo que al principio, sobre todo de la temporada,
hubo que reestructurar las cosas porque ya no lo tiene y no tiene un jugador como él. Y lo más parecido que tenía al perfil de jugador era Ceballos. Ceballos no iba a jugar titular por una cuestión también ya de entidad. Tenían que jugar los 4 fantásticos que tenía, como se empezó a profesar al principio. Los 4 fantásticos. ¿Cómo organizas a los 4 fantásticos? Y sin Toni Kroos. Tenías que poner a los 4, tenías que entonces poner a un jugador que hiciera lo que hacía Toni, y entonces tienes que estructurarlo todo nuevo. Entonces dice, bueno, ¿cómo pasamos un año al otro? Simple. Tienes que jugar con 4 porque llegó Mbappé, ya no con los 3, y a lo mejor, mira, cuando llegó Bellingham, por ejemplo, él le cambió un poco la posición, Bellingham entonces aparecía falso 9, hizo como 15 goles en pocos partidos, y entonces dejó de hacer goles, no, cambió su función en el terreno, cambió su posición en el terreno, cambia ya todo. Tiene que dejar de hacer goles. O sea, o la cantidad de goles va a ser menor a la que estaba haciendo. Entonces el equipo tuvo que cambiar completamente. Pero eso sumado a que se les lesionaron casi jugadores importantes y tuvo durante toda la temporada bajas importantes que tuvo que reinventar y que a lo mejor tomó decisiones que para mí, mi gusto personal, creo que debería haber hecho antes. Y de otra manera, pero eso para mí, y yo, Sí, pero bueno, de eso se trata. que las tomó después y realmente Claro, tuvieron, se vio que a lo el mejor cambio. tú dices, exacto, por ejemplo la de Ceballos, para mí, Ceballos luego era una pieza fundamental Sí. y se lesionó. Y se lesionó. ¿Entiendes? Y para cómo se lesiona también. Y entonces, todo eso fue un mecanismo, o sea, es algo muy difícil de sostener durante la temporada, porque además se te van los jugadores para las selecciones, vienen lesionados algunos no entró en la dinámica que se necesitaba. Tuvo que echar mano de un niño de la cantera para que jugara de central. Carvajal, el único lateral derecho que tenía, se le lesiona. Tiene un solo lateral derecho importante y se le lesiona, porque Lucas Vázquez no, es un lateral derecho reinventado de hace unos años para acá. No es lateral. Entonces, Mendy y Fran García no dieron el nivel. Después, en algunos partidos sí lo daban, en otros no. Los 4 fantásticos no dieron el nivel de los 4 fantásticos juntos en toda la temporada. En algunos partidos sí, en otros menos. Es complicado. Esto que se dice de que el mensaje ya no llega, el mensaje del técnico ya no llega. O sea, Puede ¿todos ser. esos son mitos o No son o mitos. es real? Cuando se habla de que el mensaje no llega, es que ya no hay una manera. Recuerdo una vez cuando Zidane de pronto dijo, ya no me voy, es que ya no convenzo a los jugadores. O sea, puede pasar que ya no hay motivación. La motivación es muy importante. La gente dice, es que han ganado mucho. En ese tipo de equipo siempre va a querer ganar todos los años. Por muchas cuestiones, tanto monetaria, por ejemplo, porque hay cláusulas que vas a seguir ganando si ganas, y va a quedar redundancia, como tú marca. O sea, tú como jugador eres una marca también. Y mientras más ganes, mientras más estés en los partidos importantes, más valor toma tu marca. O sea, tu imagen. Que se vuelve una marca. Tu imagen toma mucho más valor. Eso, Sí. en ese tipo de equipos, siempre van a querer ganar. Eso, que se cansaron de ganar, eso es mentira. Ahora, puede ser que... Yo no creo que es como que ya la relación se fracture, que pasa en otro... Pero que el discurso se vuelve ya monótono o que no encuentran la solución. Ni él ni los jugadores. Pero no escuché ninguna declaración, y lo veremos ahora, de algún jugador que diga, no, Ancelotti nunca la baja, porque es un entrenador que llega a los jugadores. Pero sí es algo que le ha pasado, que llega a los primeros 1 o 2 años y le da muy bien, pero después le ha pasado eso, que como que el equipo que se le cae. Y es verdad eso de que malcría a Puede los ser, futbolistas. puede ser. Hay interioridad que nosotros no conocemos. Pero si fueses tú, ¿cómo tú llevarías a Real Madrid a una nueva temporada exitosa y con Champions, con Liga, con Copa del Rey y con Mundial de Clubes? Yo te repito, en un club como el Real Madrid, creo que motivar a los jugadores no es tan difícil. Porque de por sí Solo ya estar el ahí club, ya te el motiva. club solo vestirte, y como digamos Real Madrid, Barcelona, los equipos de Los entidades, grandes. los grandes, ya es una motivación el hecho simple de salir a entrenar. Ajá. Porque sabes que tienes que cumplir, porque la afición, por muchas cosas. Ahora, como entrenador, debo ver que
que con el Real Madrid se hace un poco más fácil porque está en los headlines, ¿cómo se llama? En las portadas todo el tiempo. Tú, conocer el contexto de la competencia. Soy un equipo de mitad de tabla, no, el Real Madrid es el top, tiene que ganar, obligado. Bueno, tengo que entrenar para ganar. Es ganar cada partido. Entonces tienes que armar un equipo competitivo, que es lo que le pasaba a Ancelotti. Por un momento atacaba muy bien, pero no se defendía bien. Y la preocupación es que los equipos de Ancelotti siempre se defendían bien. Podían no atacar bien. Exactamente. O no atacar vistosamente, como tú estabas diciendo anteriormente. No es vistoso el juego, pero defendían bien. No le metían goles. Primero tengo que encontrar la figura del perfil tipo Kroos. Tienes que buscar un jugador. No existe para ti es el jugador más yo con importante. Ceballos resuelvo el problema. Lo que pasa es que Ceballos no vende lo que venden los demás. Claro. Entonces, Arda Güler no. Arda Güler es un jugador muy interesante que puede funcionar. Todavía es muy joven. Él es de una zona un poco más alta en el campo. Pero puede Él es más lo puede media hacer. punta, ¿no? Lo puede hacer, sí. Y ven acá, y Bellingham, porque Bellingham ante ya Real Madrid era jugar un doble pivote. Sí, Él pero no puede cumplir esa función. lo puede hacer. Pero creo que Bellingham tiene un despliegue de campo importante ofensivo. que tiene otro perfil. Tiene un perfil más de ida y vuelta, de ir un área a otra área, de la tuya a la otra, de ser más de transiciones, de aguantarte un poco más la pelota, de ir a entonces atacar espacios, de ayudar al equipo, ya sea en pressing alto, que es ser el jugador que da el equilibrio en el juego. Creo que ellos estaban viendo si traían al que estaba en el Stuttgart. Necesitan ese jugador. Entonces, en tu opinión, el Madrid tiene todavía que fichar a ese jugador. Sí, O usar a Ceballos. o utilizar a Ceballos, reconvertir a Arda Güler, Güler. encontrar porque ya lo que sí está claro es que ni Valverde lo logró, Valverde no. que creo que lo puede hacer también, pero tiene características de otro perfil. Para mí hay que organizarse desde ahí, hay Bueno. que volver a recuperar, ser un equipo que Vamos a quedarnos. infranqueable en la parte defensiva. Ajá, que eso no lo lograron este año. ¿Y tu ¿cómo? formación en la defensa cómo ¿Cuál sería? sería? ¿Con 3, con 4, con 5? A mí me gusta la línea 4, pero es una cosa personal. Bueno, ¿cuál sería? Militao, Sí, depende de Rubio. lo que se vaya teniendo. Sí. Sería A mí me Militao, gusta mucho. Rubio. Carvajal y... ¿Qué es lo que tenemos? Sí, bueno, Y aquí. Carvajal. Porque no te cuadra Carvajal. A mí yo prefiero ya, si ya lo vas a traer A 3, ¿no? a 3, porque para qué entonces lo trajimos. Yo prefiero, a mí me gusta muchísimo Vinicius, pero yo no dejaría fuera de mi 11 a Rodrigo, nunca. Y la gente entonces empezó que si Rodrigo es un sub y baja, y los partidos en los que Rodrigo nos ha hecho ganar, nadie habla de Entonces tú Rodrigo. dejarías a Rodrigo adelante. ¿qué Yo posición? jugaría siempre con Rodrigo. ¿Pero ¿Con en qué qué posición? Ahí es donde empieza el problema. Porque realmente su perfil más cómodo es a pierna cambiada por izquierda. Pero ahí está Vinicius, ahí está Mbappé, y ahí está Mbappé se reinventó jugando en zonas medio. más centradas. No, la gente no tiene que verlo como el 9 que se tiene que parar de espalda para Mbappé. Puede jugar ahí, corriendo por todo el frente de ataque. Puedes incluso jugar con Rodrigo por derecha y Vinicius por izquierda. Entonces, al final puedes jugar con los tres. Bellingham tiene que ir en una posición un poco Atrás, más. Y atrás, entonces encontrar el trío con Bellingham. Para mí, yo lo haría así. El trío Seguiría- de medio campo. Sí. En medio campo. O ¿Qué sea, sería? tú jugarías 4-3-3. Podría ser 4-2-3-1, 4-2-3. 4-2-3-1. Ya los sistemas son números para que los aficionados lo entiendan. Ujú. Y los propios jugadores, la lectura. Al final, en cuanto pita el árbitro, se rompe todo el sistema. Y no determina directamente, aunque en algunas circunstancias sí, la formación. Porque, por ejemplo, el 4-3-3, cuando lo jugaba el Real Madrid, con Modri, Kroos y Casemiro. Casemiro, jugaba un 4-3-3. El City jugaba 4-3-3. El Liverpool jugaba 4-3-3. Y el Barcelona jugaba 4-3-3. Y ninguno de los cuatro equipos jugaba igual. O sea, no influye la formación tanto. La formación es cómo vamos a ocupar el campo según lo que tenemos. Para que los jugadores entonces empiecen a hacer su función según el modelo. Fíjate que los cuatro tenían 4-3-3. Y te estoy diciendo 4 equipos que tú dices, bueno, sí, pero ninguno juega igual. Al final ninguno juega igual. Y juegan 4-3-3. Porque es más fácil para el aficionado entender que están jugando un sistema, están jugando otro. Pero a veces el aficionado dice, debimos haber cambiado al 4-4 no sé cuánto, al 3 no sé qué. Debimos haber, no Sí, influye pero todo. bueno, cuando uno dice 4-3-3, por ejemplo, Para ubicar a la piensa gente en el campo.
tres delanteros, típicos Exacto, delanteros. exacto. Y cuando tú dices 4-4-2, solo juegas con dos delanteros. Y ese cuarto mediocampista es o un mediapunta o un típico mediocampista tipo Bellingham, de vuelta. O sea, cuando te digo 4-3-3 pienso en eso. Si jugarías con tres delanteros o jugarías con dos. Yo jugaría con ellos tres, es lo que hay ahora, yo jugaría con ellos tres. Porque además, el Madrid siempre se va, y con los que tiene ahora, siempre se va a caracterizar por tener laterales largos, ya sea que vayan, como trajeron a Tren ahora, ya sea que vayan en sobreposición por carriles laterales o que vengan Por dentro. que también se utiliza mucho. Entonces ocupas todo el campo a lo ancho. Tienes que tener mediocampistas que tengan una movilidad tal que puedan, y centrales que tengan un dominio del balón tal que puedan incluso entrar en zonas fuera de la saga. Zonas centrales que puedan ayudarte a convertir. Porque siempre que tú puedas tener un jugador más en cierta zona, ganas un jugador más, ganas un pase más, ganas. Entonces, Vinicius, siempre lo hemos visto bien abierto en banda, que hace una diagonal. Rodrigo, desde la banda, puede jugar de interior, pues entonces el juego de laterales Con Alexander. con un media punta que te pueda llegar a cierta zona, que te pueda hacer funcionar mejor todo ese engranaje. Y al final, Mbappé, que tuvo una malísima temporada, fue bota de oro. Es votador. Entonces, si tienes un jugador que tiene una mala temporada y tienes bota de oro, cuando tengamos una buena temporada, va a meter ¿cuánto? 50 goles. Pero tienes que, creo, y eso se lo escuché creo que al propio Cristiano Ronaldo, es que él no hay que verlo como el típico 9 que tiene que ir a área a rematar. Tiene que hacer su manera, Su juego, encontrar cómo optimiza sus cualidades y su función en el campo. Porque él lo hizo en su momento cuando estaba Benzema, y el 9 era Benzema. ¿Y quién metía los goles? Cristiano, pero el equipo se movía de cierta manera para optimizar todo lo que tenía todo el mundo. No es una cuestión de que Benzema era el que tenía que meter los goles, porque al principio la crítica era esa, ¿no? Cristiano desde la banda viene, sí, Cristiano venía desde la banda, pero remataba dentro del área. Él no remataba el córner. Hacían todos los movimientos, pero Cristiano sí venía de la banda, pero tenía a Marcelo. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que Cristiano no era suficientemente capaz? Ya entramos al contrario, era muy capaz, Cristiano porque desde una posición ha que sido capaz de jugar de un mismo extremo en Manchester United, de mediocampista. En el Real Madrid jugaba extremo más delantero más, y ahora es un 9 de área letal. pero cuestión porque ahora mismo no va a poder jugar de Claro. extremo, él no es rápido, no es que no sea rápido, pero la virtud de él ha sido saberse adaptar a todo, sí. a su cuerpo. O sea, A Messi- saber a adaptar Messi le su pasó cuerpo, igual. su juego a- Messi era un jugador que iba en banda, hacía la diagonal, después fue más un media punta. Yo prefiero no hablar de herejías aquí. Messi, Pero- no, o sea, no sé. Pero ningún entrenador respetable, No debe ser nombrado. No mencionemos al que no debe ser nombrado. ningún entrenador que se respete puede hablar más ni de Cristiano, ni de Messi, ninguno de los dos. ¿Qué ibas a decir? Ni mucho ¿Para ti menos. son los dos mejores jugadores de la historia hasta ahora, o tendrías a alguien por encima de ellos? Yo, Zidane. yo tengo, ¿cómo se dice? Gustos personales. Claro. Creo que lo que ellos lograron no lo ha logrado nadie. Y eso, sobre todo, desde mi punto de vista, es estar en la élite top, no lo que estamos viviendo ahora, que aunque quieran seguir sacándole la élite top, 10 o más años. Ellos dos. Siendo los... Cristiano un poquito Los más. mejores. Ellos dos. Cristiano un poquito más. ellos dos. Siendo los... yo estoy estoy entrenado en eso, no... Al No, final, no vas a caer en la tentación. de decir uno u otro, no, eso... Pero creo que ellos dos sí lograron algo que no lo habíamos visto. Y de hecho, para mi gusto, de cierta manera le hicieron un poco de daño ahora al resto. A ver cómo ahora... Y ahora, ¿cuáles son los dos que van a disputar por el Balón de Oro? Sí. Antes de ellos, eran muchos jugadores Y un año destacaba uno. y habían jugadores top, que siempre eran top, pero destacaban más Se uno u otro. turnaban, Era ¿no? así, era más... A mí no me gusta ese premio en lo individual, porque es un deporte colectivo. A ver, vas a ser injusto siempre no con uno, con varios. Vas a ser injusto con varios. Pero es verdad que ellos dos llegaron a un punto, y además las circunstancias también se dieron. Fueron a equipos A los dos mejores. contrarios,
de dos marcas deportivas que compiten también. Se competía todo, se competía en todo. Entonces Cristiano tenía estaban en la misma iPhone liga. y Messi Android. Qué sé yo, a lo mejor. A lo mejor. Uno de ella para el techo, otro Nintendo. A lo mejor, quién sabe. Pero se dieron todas esas circunstancias. Y entonces, ya incluso los que no eran ni seguidores de la Liga Española, seguían la Liga Española. Porque a los enfrentamientos entre ellos dos, entonces se generaba todo. Era algo mundial. Indiscutiblemente, ellos dos tienen que estar en estos 5. Por lo que acabo de Menciónalo, pero explicar. Menciónalo. ¿Qué orden? En tu orden. En el orden. Mi orden va a diferir mucho de lo que ustedes. No importa, seguro. queremos oírlo. Yo no me gustaría poner ahora a Cristiano y a Messi, que si quinto, que si cuarto, que si tercero, a ellos dos. Me gustaría darle un lugar a ellos dos, el mismo lugar a los dos, porque lo que hicieron durante una época, lo hicieron juntos. Estoy seguro que si no hubiese estado uno, no hubiese sido la carrera del otro tan... No sé si me hice explicar. Ujú. Pero ahora, para mi gusto, en ese top 5, sin darle lugares, tiene que estar Zidane, porque es el jugador que me encantó. A mí tiene que estar Ronaldinho y tiene que estar Ronaldo Nazario. Tres Ronaldo, quiere decir que Cristiano. Ronaldo Sigue Nazario, Ay, pero tú lo sacaste en la sopa. Ronaldo Nazario, en mi humilde opinión, porque tampoco tenía las cualidades de ellos dos. ¿Ese es tu top también? Ese sería más o menos tu top. Yo tengo un jugador, una mención Sí, especial sí, que sí. muchos no conocen. Acá. Kaká era un crack. Un crack. Para mí Kaká fue un crack en todos los sentidos. Como persona, a menos la conducta que nos enseñó, y como futbolista. Era un ¿Y quién crack. es tu Y plus? el otro que a mí me gustó, como cuando niño, cuando empezaba a ver, que era el Maradona del medio campo. O sea, como le decían los argentinos, el Maradona de las 5, que era Fernando Redondo. era- Español. No, argentino. Pero jugó en Estuvo en el Real Madrid. En Real Madrid. Cuando yo empezaba, chiquitico, que empezaba, ¿Y, él y jugaba. los tuyos son esos? Sin poner a Pelé y Maradona. Sí. No los pongo ahí porque no los vi jugar. Yo estoy hablando de lo que vi jugar. Como que No, personalmente. pero para mí esos están Sí, yo sí. los dioses del Sí. fútbol. El fútbol Después de Cristiano. Cristiano. increíble. Cristiano y Messi. Yo hace unos años te hubiera dicho que estaban los dos al mismo nivel. Pero por los últimos años, yo creo que Cristiano, para mí, están en un pelín por delante. Porque o sea, los últimos años de su carrera creo que él ha sido más relevante, ¿no? Bueno, se vio hace nada que ganó la Nations League y siendo decisivo. Es verdad que prácticamente ya lo único que hace es meter goles. Messi ganó el Pero eso, mundial. no, pero eso fue hace 3 No, años. no hablemos de eso. ¿sí? Hace 3 años. No me vas a hacer aquí una En fin, historia en fin. conspirativa. En fin. No, Ronaldinho, sin duda, para mí Ronaldinho es el jugador más espectacular que he visto en mi vida. Zidane, también. Ahí voy por cuadro. Y el quinto. Luka Modric. mira. Buen jugador. Dime, David, ¿tú cuáles son los tuyos? Me gustaba mucho Robin, Robin, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario, Cristiano y Messi. Cristiano y Messi. Estamos coincididos. Yo coincido con los mismos de ustedes y con el tuyo, menos yo quitaría. No. No, el orden. Estamos claros del orden. Ya, todo. el orden ya está. Pero yo quitaría. Cristiano, después Cristiano y después Cristiano. No. Yo quitaría a Zidane y pondría entonces a Kaká. Para mí Kaká, aunque Zidane es superior en todos los sentidos y ha tenido mejores trayectorias, pero bueno, tú pusiste a Zidane como gusto personal. Sí, es que Zidane, Y para mí, indiscutiblemente fue de los más grandes, de los grandes. De los más Pero mi grandes. orden es ese. Yo voy Cristiano, por supuesto, Cristiano. Messi no puede estar en otro lugar que no sea después de Cristiano. Eso es. Después pongo a Ronaldo. Porque Ronaldo Gordo. sí, ese fue siempre mi jugador preferido, siempre. Hasta que Siempre. conoció a. Hasta que vino Cristiano El el más porque tenía pelo. contra, mira, se me fue Neymar, compadre.
Neymar es un gran futbolista. Una gran Neymar. decepción, Neymar. Sí. Era un gran... iba a Pero- ser un... Neymar, Podía haber estado fácil al Sí, nivel sí, de sí, Cristiano seguro, Messi. seguro. Tenía seguro. todo. La reencarnación de Ronaldinho. Todo, Sí, todo, sí, todo, sí. todo lo tenía. ese. Ronaldinho, Lo tiene. y por supuesto Ronaldinho, Lo tiene, pero... pero es verdad que sin duda Zidane, pero a mí no me gustó, es decir, yo le hice cierto rechazo a Zidane porque Brasil perdió una gran final con 2 goles de Zidane, no se me olvida nunca eso. No, eso no, ¿tú no te acuerdas de eso? Sí, claro. Sí. Tú eras muy niño. No, y me acuerdo, Era un bebé. y me acuerdo después, y el último mundial de No, Zidane. de ese yo no Qué quiero. barbaridad ese mundial de Zidane, bro. Si Zidane no hubiera hecho el cabezazo ese de hubiera ganado. hubiera ganado. Sí, pero- Que son de esos pocos jugadores que tú has visto que son capaces de llevar el equipo al hombro Así y mismo. vamos. Y todo pasa por Así mí. mismo, así todo. mismo. Tú Increíble. le vas a Brasil igual que a mí, Yo sí, igual que sí, yo. yo Nosotros le voy a somos Brasil. brasileños, hermanos español. De haber Soy cubano, sufrido. soy cubano. Sí, pero tú le vas a España. Tú le vas a haber sufrido la Nation League esa. Que ya, yo soy brasileño, pero ya no. Yo soy portugués. Ahora es Yo lo voy a Portugal. Hasta que se retire Bueno, Cristiano. hablan el mismo idioma. Y juegan parecido. Yo- es el aficionado. Hay una cosa que... Idólatra. Ahora que tú mencionas la afición por las selecciones que tenemos los cubanos, hay una cosa que sí, a pesar de lo hiriente de que nos ha tocado vivir en esta era de las redes sociales, sí hay algo que sí disfruto, y repito, a pesar de lo hiriente, es el fenómeno de que ahora el aficionado cubano quiere seguir a su selección cubana, ¿entiendes? Tanto así que la gente sigue con su afición a Messi, o sea, Argentina, Brasil y tal, pero ya se nota más que el aficionado cubano está más pendiente de su propia selección que de las otras selecciones. A mí me pasó, en lo personal, ya cuando entré en el mundo profesional del entrenador, las selecciones las dejé de seguir con la pasión con la que las seguía antes. Sigo siendo seguidor de los españoles porque me gustaba, aparte era el producto que consumía. Era el fútbol español. No conocía mucho de otros y consumía también de otros lados, pero a lo mejor si hubiese consumido más el de Inglaterra, era más seguidor de las selecciones inglesas, cosas así. Pero de los clubes, sí, continúa siendo... Es más fácil perdurar en el tiempo como seguidor de un club, pero ya las selecciones porque implica tu nacionalidad, implica ya que te sientes Sí, sí, identificado identidad. por los colores. Eso es muy ¿entiendes? importante que dice Eri. Si tú eres brasileño, tú también, David, yo igual. Si la final de un mundial fuera Brasil contra Cuba, ¿con quién tú le irías? A Cuba. eh, A Cuba. A ver, yo creo que se acabaría 16-0. Sí, pero ¿a Sí, quién sí, le sí, iría? sí, Ah, eso sí. Bueno, pero sí, si Cuba llega a una Si final vamos a del mundial final, es contra porque Brasil, ya- es porque ya estamos en otro porque nivel. le puede dar competencia. 16-0 Si no no creo. llega, ¿entiendes? Sí, pero claro, pero ¿a quién le irías? No, yo creo que Cuba. Si hubiera una final, Portugal-Cuba le iría a Portugal. Eso no. Aunque no juegue Aunque Cristiano Ronaldo. no. Tiene que jugar Cristiano. Tiene que estar. bueno, Tiene que estar. pero Cristiano jugando con 200 años. Sí, porque... Bueno, es eterno. Cosa más grande, ¿no? Pero bueno, 200 años no, porque quizás a la final no sé, pero al mundial tenemos que llegar En algún momento. en algún momento. Claro, Espero- no, sí, espero sí, verlo. claro que sí. Fue mundial de fútbol. Sí, sí. Sí, Cuba. Sí. Hace Realmente, como 60 hace años. muchos Fue años. antes En el 38. En el Casi 38. 60 Casi años. 70 ya. No, pero Un poco va, más. estamos en un buen camino. En el Hay una 38, y además no eran mentalidad. las circunstancias. Pero además, lo que yo vi el juego de Cuba el otro día, yo no sé si tuviste el segundo juego. El segundo juego estuvo más duro que el primero. Hicieron cosas de otro nivel, ya cosas ya más organizadas. Ya se veía, el primer juego estuvieron más inseguros, los pases los daban largos, estaban más imprecisos en la llegada. Se vio una Cuba más mediocre, pero el segundo juego, que yo los vi los dos, el segundo juego estuvieron precisos. Ese gol lo metieron bien metido, porque estuvieron llegando al... Quizá que debimos haber hecho más- Si no hubieran hecho el cambio en el momento que lo hicieron, te digo que ganaban. De hecho, había posibilidad de 2 goles más. Ese era el nivel. Bueno, Abraham. Bueno, vamos amigos, Sí, ya creo porque que podemos hemos estar aquí. hemos tenido una charla futbolística muy, muy provechosa, Ey, donde nos hemos llenado de esperanza y avisoramos un mundial para Cuba próximamente,
en 4 años. Yo creo que sí, vamos a hacer otro podcast en 4 años ya con el trofeo. veremos. O por lo menos ya La clasificado. clasificación. Y por supuesto, con el mundial que viene, que lo va a ganar Cristiano Ronaldo, Portugal va a ser campeón. Está fuerte, pero bueno, estamos ahí. Bueno, le ganaron a Ahí los está. mejores ahora. Así hace mismo, nada. así mismo. Y nada, Abraham, ¿qué te ha parecido este tiempo? Súper interesante, Eri. De verdad, un placer conocerte. Un Ha sido placer es mío haber muy, estado muy instructivo desde lo personal hasta lo técnico. La hemos pasado súper bien. Así que nada, nos vemos en un próximo encuentro de esto que es Conversamos.